El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Vamos a meditar hoy el Evangelio de la primera lectura del día 29 de febrero de 2024. Bienvenidos a la reflexión. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verde. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién la podrá entender? Yo, el Señor, sondea la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ve qué difícil hoy esta lectura, cómo podemos entender cuando nosotros estamos en un pecado, o cuando no podemos dejar o no nos llega la palabra de Dios, que a veces la palabra de Dios molesta en nuestros oídos. ¿Por qué? Porque nos dice una claridad y como que no me encaja en mi mente. Porque miren lo que dice: el corazón del hombre es la cosa más traicionera. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Sí o no? El corazón del hombre es una cosa más traicionera. ¿Cómo lo vamos a ver? Traicionera el corazón. El corazón del hombre traiciona. Sí, lo podemos ver en una parte cuando traicionamos. Vamos a ver desde el punto de vista espiritual. Muchas veces nosotros decimos sí al Señor. Tal vez nos vamos a un retiro y salimos del retiro, decimos sí al Señor, hoy lo voy a servir. Pero pasan los días, después no lo miramos a la persona o no miramos a la hermana que haya o el hermano que sigue en la comunidad. Se traiciona a ella mismo. Dijo que yo voy a servir, pero ya no. Otra, cuando un joven le dice a la muchacha: me casaré contigo, hagamos tal cosa y todo no va bien. Pero al correr del tiempo, ya el muchacho ya se lo olvidó y no quiso saber nada. Y ahí dice: el corazón del hombre es la casa más traicionera, porque no estaba seguro de lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando una muchacha dice al hombre: me voy a casar, nos casemos a tal tiempo y ya. Y después pasa el tiempo y nada. O el hombre promete: nos casemos por lo civil, pero más adelantito nos vamos a casar por la iglesia. Y porque yo te amo y todo esto. Le dice con todo el corazón, con todo el amor a la persona. Pero resulta que pasan los tiempos. No, mejor no, estamos bien así. Traiciona. Y dice acá: difícil de curar. ¿Por qué difícil de curar? Porque solo por sí, en la persona, por querer hacer algo bueno, no lo podrá hacer. ¿Por qué difícil? Porque eso se necesita. Número uno es la conversión.
Por eso dijo Jesús en el comienzo, en San Marcos, no sé si estamos en el 1, en adelante, donde decía, convertíos, que llegó el tiempo que el Señor ya está aquí. Convertíos, cambia, crea el Evangelio. Entonces hay un cambio, pero cuando no hay un cambio, no se puede curar el corazón del hombre. Pero aquí viene una palabra donde dice, ¿quién podrá entender? Nadie podrá entender. Lo miramos a la persona, dice tal cosa, y nos quedamos pensando, ¿será posible que sea él que dijo así y está actuando así? Es difícil de entender. Es difícil de comprender y no se puede curar sin la ayuda del Señor. Necesitamos entonces una conversión y luego un encuentro con Dios y luego perseverar en ese encuentro. Porque esta conversión es un proceso. Es un entrego, pero es un proceso que vaya caminando junto con la espiritualidad para llegar hasta el fin de los tiempos. Por eso dice la Escritura, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y eso es lo que hay que hacer. Pero quiero regresar un poquito sobre el versículo 5. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, en él pone su fuerza. Esta cita bíblica yo lo había discutido con muchas personas, con unas que otras. Cuando ellos decían que no se puede confiar con una persona, porque esta persona es un pecador igual que yo. Por ejemplo, el ministerio de la reconciliación. Yo no puedo confesar con el sacerdote porque él es un pecado. Es un pecador igual que yo. ¿Cómo voy a confesar yo? Porque toma estas dos palabritas o estas dos líneas. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y solo hasta ahí queda. Y entonces yo no puedo confiar. Yo le decía, en mi carro íbamos a 80, a 70 por hora. Me decía una persona y yo le decía, mire, usted salió de su casa así. ¿Le prepararon el desayuno el día de hoy? Sí, me dice, ¿quién le preparó? Mi esposa. Ay, pero entonces serás un maldito. ¿Por qué? Porque confía a su esposa. Dice, pero es que mi esposa, vaya, pero si aquí dice maldito el hombre que confía al hombre. ¿Usted confía en la empresa donde está trabajando? ¿Sí? Entonces es un maldito. Entonces no es literal. El problema es que cuando yo confío, aparte del corazón de Dios y me confía a la persona, solamente lo tomo como ¿verdad? O ponerle toda mi confianza. Entonces ese es el problema. Cuando nos apartamos, nos confiamos al hombre y no. Y nosotros muchas veces nos confiamos a nosotros mismos. Por ejemplo, los que no buscan a Dios se confían en ellos mismos. Los ateos, ellos se confían en ellos mismos. Y no a una persona, no a la iglesia. En este caso, cuando nosotros confiamos que la iglesia es verdad y fe, es revelado por medio de los padres apostólicos, y eso es una verdad, confío, porque tiene una revelación. Por ejemplo, en la palabra de Dios tiene una revelación hecho por hombre, pero fue escrito con el pensamiento de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces sí fueron escritos por los hombres, pero sí confío porque esto es un poquito mucho más allá de la explicación. Pero aquí viene una parte muy, muy importante que a mí me gusta bastante en el Salmo 1. También está en el Salmo 1, claro. En el Salmo está en el Salmo 1. Pero dice acá, bendito el hombre que confía en el Señor, en él pone su esperanza. Será como un árbol planteado junto al agua. Este versículo está relacionado totalmente con el Salmo 1. Miren lo que dice el Salmo 1. Dichoso el que no se guía por mandatos, criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Qué hermoso es. Mire lo que dice
Él escribe, dice, dichoso el hombre que confía en el Señor. Ahí está. Dichoso el hombre que confía en el Señor, pero aquí dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nosotros confiamos en el Señor, somos dichosos. Mire lo que dice la segunda parte. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Ese es el hombre. Ay, yo quisiera estar plantado junto al río para que tenga yo siempre en la vida éxito. ¿Pero qué? En lo espiritual. Porque lo material me aparta del corazón. Lo material puede que pierda mi forma de pensar y buscar a Dios. Dice, en cambio los malvados, aquí viene la respuesta. En cambio los malvados serán como la paja, barrido por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Ahí está la respuesta, queridos hermanos. Por eso dichoso que nosotros confiamos en el Señor. Pero aquí termino. El último versículo dice, yo el Señor sondeo la mente y penetro el corazón. ¿Cómo no nos conoce el Señor? ¿Acaso yo me hice mi oído? ¿Acaso yo me hice mis ojos bonitos que quiero hacer? ¿Acaso yo hice mis dientes? ¿Acaso yo hice mis olfatos? No, el que lo hizo es el Señor, es el Creador. Entonces conoce la mente que tengo y el espíritu que tengo es del Señor. Lo conoce, se le posee a Él. Mire, y por eso dice aquí, ¿quién lo pondrá a entender? Yo el Señor sondea la mente y penetra el corazón, porque da para dar a cada uno según sus acciones. Qué hermoso esto. Dios me lo bendiga. Sigamos adelante en la reflexión de día a día.